Hola, me llamo Renzo y este es un canal especializado en aumentar el rendimiento de tu equipo y reducir el ping de tu juego favorito. Si te interesa, empecemos. ¿Cuánto tiempo, suscriptores? Bueno, pues en este nuevo video les voy a estar enseñando una guía que tenía planeada para hace un tiempo, pero con mi problema del internet, aparte que me he sentido un poco mal, no he subido esta guía con su debido tiempo. Así que bueno, en este caso esta es la guía para optimizar nuestro driver de internet, pero en el Windows 10. Ya les había comentado que este Windows tiene diferentes opciones al Windows 7, también las opciones, algunos de subversiones de Windows 10, pues suelen venir con el driver en inglés. Así que bueno, en este video les voy a enseñar cuál es la mejor configuración para que podamos jugar a un ping estable y mantener una latencia bastante baja. Vamos a dar clic derecho, abrir la configuración de redes e internet. En este caso lo que nos va a importar es dirigirnos a propiedades de Ethernet. Ok, pero en este apartado no, ya va. Vamos a darle atrás y nos vamos a ir a estado y le vamos a dar en cambiar las opciones del adaptador. Discúlpenme por esa. Ok, que todavía me estoy adaptando al Windows 10 y le vamos a dar en Ethernet 4, le vamos a dar clic derecho, propiedades. En este caso vemos que tenemos varias opciones al empezar. Primero que nada vamos a desactivar todas estas opciones y bueno, pues antes de irla desactivando yo recomiendo desactivarla uno por uno y bueno, pues también probar con su impresora para ver si está todo en orden. Y ya saben que deshabilitaron esta opción, no vaya a ser que después tengan problemas con su impresora. En mi caso yo siempre la deshabilito y mi impresora sigue estando bastante bien. Usé también para escanear y escanea normal, así que yo siempre la desactivo. Le voy a dar en aceptar y le vamos a dar clic derecho de nuevo, propiedades. En este caso le vamos a dar en TCP IPv4, propiedades, y en este caso yo utilizo siempre esta DNS, es bastante buena. En tal caso de que no sepas cómo cambiarla, pues ustedes simplemente la van a tener acá y tendrían que darle usar la siguiente dirección DNS. Y sería la siguiente: 1.1.1.1 y abajo 1.0.0.1. Le vamos a dar en aceptar y de esta manera hemos cambiado la DNS. Eso siempre suele ayudar bastante a la hora de reducir nuestro ping. Y le vamos a dar de nuevo en propiedades y le vamos a dar en configurar. En este caso viene lo bueno y es que tendremos varias opciones. En este caso quiero que vean que básicamente las opciones están en inglés. Y bueno, pues vamos a empezar con ARP Offload y en este caso la vamos a deshabilitar para mejorar el rendimiento en nuestra latencia en los juegos. Flow Control lo vamos a deshabilitar. Interrupt Moderation le vamos a dar en deshabilitar. IPv4 Checksum of Load le vamos a dar en disable. Jumbo Frame disable. En este caso esta Jumbo Frame yo siempre he colocado algunas para ver qué tanto cambiaba mi ping en los juegos y realmente no vi cambios, así que yo recomiendo dejarla en deshabilitado. Largest End of Load disable. Largest End of Load versión 2 disable. En este caso esta siempre se deja así. NC Offload, Disable, Priority VLAN. En este caso hay algunas que vienen por defecto esta opción y yo lo recomiendo es dejarlo en así, básicamente habilitada. En mi anterior guía yo antes le había dicho que en la transmisión de buffer y en la recepción de buffer unos tenía que ser mayor que otro, y luego me di cuenta que esta opción por algunos modem, los modem que son para el gaming, pues básicamente puedes dejar las dos en 1024 y esta en 1024. En este caso yo recomiendo dejar la máxima opción que les permita. En este caso Speed y Duplex es una opción que yo antes les había comentado, que básicamente si tú tienes un modem especial, o sea, bueno, el modem no, el cable de Ethernet que llega a 1 GB, puedes habilitar esta opción. En este caso, si tú la habilitas y tienes el cable, normalmente se te va a devolver el internet.
pero como yo no tengo ese cable, pues básicamente me dejaría sin internet. En este caso yo lo que tendría que hacer era volver a esa opción y habilitar el de 100 MB Full Duplex. En este caso esta es la opción que deberías tener si tienes esto en inglés. 100 MB Full Duplex y le doy en aceptar. De esta manera volvemos a tener internet normalmente en nuestro ordenador. En este caso le voy a dar de nuevo en configurar, opciones avanzadas, y le vamos a seguir con estas opciones. Esta opción la vamos a dar en Disable, Offload versión 6, le vamos a dar en Disable. Ya esta les había comentado, la transmisión de buffering. Esta opción Disable. Esta opción Disable. Ahora muy bien, estas dos opciones realmente no importan a la hora de nuestro internet. Así que bueno, si quieres mejorar el pin, pues simplemente la puedes dejar en Enable. Y si te molesta o quieres ver algunos cambios, lo puedes dejar en Disable y verificar en tu juego si mejora o no algunos aspectos de nuestro pin. En este caso a mí me da bastante igual, lo voy a dejar en Disable. Y esta opción realmente estuve buscando en internet y bueno, pues realmente no encontré ninguna mejora en nuestro pin. Así que bueno, realmente da igual cuál sea la opción que tengas. Pero bueno, si tú ves algunos cambios, puedes dejar acá abajo un comentario. Así de esa manera ayudarías a más personas que tengan esta opción. Así que bueno, en administración de energía hay algunos equipos que poseen esta opción que permite que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía. Yo recomiendo dejarlo en deshabilitado porque puede ser que por alguna extraña razón el modem se apague mientras juguemos un milisegundo, y eso quiere decir que tengamos un pico de latencia bastante elevado. Así que bueno, ya sabes, si la tienes habilitada, la deshabilitas. En este caso le voy a dar en aceptar. Y como último consejo, básicamente les recomiendo en el controlador pues ver si tienen alguna actualización. Es muy importante para ver si les aparecen otras opciones o no. Y bueno, pues quiero decirles que al final del video, si no tienes estas opciones, hay otras opciones que te voy a estar recomendando que puedes habilitarla o no en este caso. Así que bueno, ya sabes, si tienes estas opciones o más, pues al final del video estaré dejando algunas opciones para ver cómo la podemos habilitar o deshabilitar, qué tanto mejora nuestro pin. Así que bueno, ya una vez dicho eso, ya eso sería todo. Fue una guía bastante rápida. Ahora bueno, si te quedaste hasta acá hasta el final, bueno pues realmente espero que me hayas acompañado una vez más en otra guía para el canal. Y bueno, pues quería decirles que estoy enfermo todavía, así que bueno, realmente espero que me apoyen con un like. Y bueno, pues no olviden seguirme en mis redes sociales. Y bueno, nos estaríamos viendo en un próximo video. Se me cuidan y hasta luego.